¿Alguna vez tú has pensado qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese muerto? Hoy estamos aquí en este tiempo especial para una semana muy especial, la Semana Santa. Y vamos a estar hablando hoy y mirando todo el valor que tiene el sacrificio de Jesucristo. Pero vamos a ver cuáles hubiesen sido nuestras posibilidades si Jesucristo no hubiese sido crucificado. Ángela, ¿tú has pensado sobre eso? Sí, me pongo a pensar el Señor Jesús en Getsemaní, en aquel momento en que, wow, llegó tan cerca del momento más culminante de su tiempo aquí en la tierra y donde Él se pone a sentir el peso de lo que viene, donde empieza Él a visualizar esas próximas horas, lo terribles que iban a ser, y la humanidad de Jesús se manifiesta en ese momento y le cae como toda aquella emoción terrible de angustia, y él mismo dice que su alma estaba abatida Sí, hasta lo sí. último y que su sudor era como de sangre, dice la palabra, él visualizando. Yo me pregunto si en ese momento él se devuelve y dice, mira padre, vamos a dejar esto aquí, Ay, 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 ay. yo no voy a morir, porque total, cuánta gente que ni quiere. Y es interesante ponernos a imaginar qué hubiera pasado. Una de las cosas que me surge es que, bueno, él vino a quitar ese velo que separaba nuestra vida, eso que nos impedía acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, como dice la palabra. Y él vino a resolver ese problema. Hasta ese momento, si ustedes se ponen a recordar lo que la palabra nos cuenta, era solamente el sumo sacerdote que tenía esa libertad de entrar a ese lugar santísimo, a ofrecer sacrificio una vez al año y con riesgo de su vida. Oh, sí, sí. Ustedes recuerdan que tenían campanitas en el borde de las vestiduras para que los que estaban afuera supieran, bueno, todavía está vivo el hombre, está caminando. Porque ahí no podía entrar todo el mundo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús muere, ese velo es roto, es rasgado desde arriba hasta abajo y eso nos dio acceso. Lo primero que se me ocurre es, si Él hubiera decidido no morir en la cruz, no tendríamos acceso al Padre. Así es. Y, perdón, también yo me remonto de inmediato a si nosotros estuviésemos bajo ese viejo pacto, Ay, ay, ay. Ujú. haciendo sacrificios que no quitaban el peso de culpa, que a mi pensar en este tiempo me parecen tediosos, Claro. difíciles, porque Ujú. para dar vida era necesario que alguien diese vida y fuese crucificado. En el antiguo pacto se mataban animales para limpiar el pecado y purificar el pecado. Y finalmente no había forma, era buscando una solución a esa separación que hubo a causa de la desobediencia del principio, pero como que era difícil, tortuosa, y yo diría que no era efectiva del todo. Era insuficiente. Así es. Mira, y nosotros nos ponemos a pensar qué hubiera sucedido y si Jesús no hubiera muerto. Y la verdad es que tenemos que admitir que eso pudo haber estado más cerca de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque como decía Ángela, cuando Jesús estaba en el huerto orando al Padre, la noche en que él fue apresado por la guardia romana, él se pasó todo ese tiempo hablando con el Padre y diciéndole en pocas palabras, mira, yo Ay, lo sí. estoy pensando 2 veces y yo no quiero que esto me pase. En pocas palabras, si el Padre no hubiera estado determinado a que esto sucediera y el Padre cede ante su corazón de padre y dice, wow, pero es que yo no puedo dejar que mi hijo pase por esto. Él tenía a su hijo en ese momento apelando a él, diciéndole, papá, esta gente está a punto de venir
a tomarme preso para hacerme todo lo que yo sé que me van a hacer. Y yo no quiero que eso me pase. Cuando él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, lo que él le está diciendo a su papá es, papi, no dejes, no permitas que me maten. O sea, poniendo la petición de una manera llana, que nosotros podamos entenderlas. Hay otra manera, ¿será que hay otra forma? Vamos a encontrarle la forma a esto, porque yo no quiero que me maten. Yo no quiero pasar por el proceso de ser vituperado, humillado. Yo no quiero pasar por el proceso de... Él sabía, o sea, él sabía el tipo de muerte que venía para él. Sí. Y yo digo que además de... Él sabía que en un momento determinado el padre lo iba a desamparar. Así es. Y yo creo que tal vez más que los latigazos. Eso es lo que yo creo también. Más que el sentirse humillado, más que el colgar de una cruz, que no fue nada fácil, el peso más pesado que cargó nuestro Señor fue sentirse solo por primera vez. Así es. Separado en su vida, separado del Padre. Nunca él había experimentado este estadio, esta situación emocional ni física. O sea, él era uno con el Padre desde el principio. Así es. Es decir, que nosotros lo planteamos como algo a la imaginación. Sin embargo, el Padre estaba determinado y sabía que el hijo estaba pasando por un momento de debilidad humana. Humana, claro. Pero él sabía que el hijo estaba determinado a morir, que Jesús, Dios, el hijo, estaba determinado. Él salió del cielo con la determinación a morir. Y el Padre no iba a permitir que la humanidad se interpusiera entre lo que era el propósito final. Sin embargo, es una posibilidad, ¿verdad? Que estaba ahí y que se presentó y que gracias a Dios el Padre pudo ver por encima de. Y el mismo Hijo, después de haber pedido varias veces al Padre, sabiendo que la respuesta del Padre era ese no, finalmente dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y wow, ese pero de Jesús, claro, lo cambió todo. Todo, absolutamente. Lo cambió todo. Entonces, si Jesús no hubiera muerto, como decías tú, Ángela, nosotros no tuviéramos una relación con el Padre. Jesús fue el que nos presentó a Dios Padre. Así es. Él abrió ese camino, Él abrió esa posibilidad de que nosotros nos podamos acercar con toda confianza y llamar al Padre, Padre. Hasta entonces, el pueblo de Israel, ¿cómo llamaba a Dios? Sí. Ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. O sea, la distancia era tal. Era una relación impersonal. Así es. Impersonal. Que no se atrevían. Y hablando del pueblo de Israel y tomando un poco lo que mencionaba Aura acerca de los sacrificios de animales, nosotros hubiéramos estado excluidos. Sí. Porque claro. Ellos hubieran seguido tapando los pecados, porque era cubrir los pecados anualmente con la sangre de machos cabríos. Nosotros los gentiles, los no judíos, estaríamos completamente sin esperanza de participar de excluidos. Eso. Completamente excluidos. Sí, así es, como lo estábamos hasta la llegada de Jesús. Así es. Hasta que Jesús nació, el único pueblo que tenía una relación con Dios era el pueblo de Israel. Los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos, ni siquiera conocíamos al Dios de Israel, no teníamos esa revelación, al contrario, todo lo contrario, se adoraba a cuanto Dios se pueda pensar o imaginar. Y esa relación, esa posibilidad de tener una relación con el Padre, con el Dios, con el único y sabio Dios, con el Dios del universo, la abrió para nosotros, los que no somos judíos, la muerte de Cristo. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús de ambos pueblos, o sea, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo un solo pueblo.
¿Y cómo se llama ese pueblo? Amén. Somos nosotros. Nosotros, somos la iglesia. La iglesia. Es la iglesia. Así Y es. yo me remonto a algo sencillo. ¿Cómo era mi vida antes de ser despertada al mundo espiritual? Ujú. Y yo pienso, ¿cómo sería mi vida si a partir de ahora de repente me dicen, mira, ya todo lo espiritual que hay en ti se va a morir? Wow. Ujú. Eso sería quitarme todo. Sí. Así es. Yo ni siquiera me imagino una vida sin tener una comunión con ese Padre. Ujú. Así es. Entonces, cuando decimos qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese sido crucificado, Así es. nosotros tenemos que pensar en cuánto valor hay en ese sacrificio y cuántas bendiciones y cuánta vida. Fíjate que la misma escritura compara la vida a partir del nuevo nacimiento. Así Nosotros es. podemos tener un nuevo nacimiento porque por la fe creemos en ese sacrificio. O sea que sin ese nuevo nacimiento no hay vida. Ujú. Así es. ¿Y cómo puede una persona vivir sin tener esa comunión con el Padre? Por Nosotros, por eso es que la nosotros- palabra menciona en eso que estás diciendo, que hemos pasado de muerte a vida Así a es. causa de ese De ese sacrificio sacrificio. Así que él, es. que él hizo allá en la cruz. Así es, nosotros queremos que tú comiences a meditar, tú que estás mirando este tiempo, que tú comiences a meditar y a pensar. Si tú tienes una vida sin conocer al Padre, sin hablar con Él, esto no se trata de religión, esto no tiene que ver con ir a un lugar, esto tiene que ver contigo y con tener un Padre que te ama, un Padre que dio todo por ti. Y hoy es el día, este es el momento de empezar a meditar cómo podría ser tu vida teniendo esa paternidad. Así es. Y pensando en otros elementos, otras cosas que de no haber el muerto, ¿cómo sería el mundo? Pensemos en el mundo, pensemos en el nivel de pecado que había al momento en el que él muere y cómo esto se ha ido de mal, ha ido de mal en peor Sí, hasta sí. nuestros días. No estando, eso que tú mencionaste, la iglesia, que es un freno en este Oh, sí. mundo, es una sal que evita que la corrupción llegue a niveles extravagantes. Desbordantes. Yo me Ujú. pregunto cómo sería el mundo, no sé si lo han pensado. Bueno, yo en mi mentalidad de dibujos animados, yo me lo imagino como un trayecto, pero un trayecto hacia un precipicio, Ujú. donde todo termina ahí y termina mal. Porque esa es la vida del que no tiene al Señor. Entonces, cuando yo pienso en cómo sería nosotros y las generaciones solamente transcurriendo el tiempo en un trayecto de pecado, de mortandad, de distanciamiento, sin tener la vida del Espíritu, eso es una locura. Eso es muerte. Eso no me sabe, no me hace sentido, no me sabe bien. Figúrate que, como tú dijiste al principio, el costo más grande de Jesucristo fue separarse del Padre. Imagínate eh, que transcurren todas las generaciones y van a lo mismo, a la muerte. A una muerte eterna. Porque la Biblia habla de vida eterna. O es con Jesús o es sin Jesús. Y de verdad, lo que pienso no es nada bueno. Pero es tan sencillo como esto, para que nosotros pudiéramos entender qué tan caótico estuviera el mundo. Ajá. Pensemos que absolutamente todas las religiones, excepto la religión judía, la mayoría ofrecía sacrificios humanos para apaciguar la ira de los dioses. Sí, sí, sí. Así es. Porque el Wow. hombre siempre ha querido estar en paz con Dios. Sí, sí, sí. O sea, esa necesidad de tener una relación con Dios siempre ha estado intrínseca en el ser humano porque Dios nos hizo para que tuviéramos una relación con Él. Así es. Sin embargo, su revelación se partió, ¿verdad?, por una rama, por decirlo así, y esa rama siguió con el pueblo de Israel.
Y al esa rama tener esa revelación y todo el resto no, vemos de qué forma tan atroz el hombre practicaba la religión. Sí, sí, sí. Entonces, traspola eso al día de hoy, Wow. con los descubrimientos que el hombre tiene, con los avances que el hombre tiene y con esa necesidad de ser saciado, de tener un contacto con Dios. O sea, la depravación que hubiera en el mundo tras buscar saciar, tener una relación con Dios, sería algo que pasaría más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. O sea, el Espíritu Santo que vino a la tierra una vez que Cristo murió, es el que ha permitido que sobre el mundo completo, ya no solo sobre esa rama de Israel, pero sobre el mundo completo, caiga esa paternidad de los hombres que procuren acercarse a Dios como Padre. Y esa paternidad que Dios abraza al hombre es la que permite que haya hasta cierto punto un equilibrio. Un freno. Un freno, Sí, sí. Así es. para que no se desborde la maldad del Sí, ser sí, humano. Recordemos que Dios en una ocasión decidió destruir sí. al mundo por Sí. causa de la maldad del hombre, que se había desbordado en tiempos en que el conocimiento, la ciencia y la tecnología no había llegado donde ha llegado ahora. Imagínate el hombre con toda la ciencia que tiene ahora puesta completamente a los pies del mal. Uf. Eso sería inimaginable si como está el mundo ahora, aún estando la iglesia y el Espíritu Santo, tú miras y tú miras y dices, ¿cómo llegamos a este punto? Imagínate que no hubiera quien lo frene, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en este momento hay quien frena Así es. el mal, el pecado. Y eso es la iglesia. Y eso es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que le costó a nuestro Señor todo, le costó su vida. Él entregó, Él puso su vida. Él sabía que Él la iba a volver a tomar, pero para Él volverla a tomar, primero Él tuvo que ponerla de manera voluntaria. Y a propósito del Calvario, vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar esta canción que nos ilustra de una manera tan hermosa lo que cada uno de nosotros puede encontrar en el Calvario. Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme a tu hombro como Juan. Lamento no haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre celestial. Cuando sanaste al enfermo con tu hablar, allá en el Calvario está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar lleno de paz.
entiendo, aunque no estuve ahí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo que aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Ya en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Ya fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz, en la cruz. Allá en el Calvario está mi vida y todo lo que soy. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Allá en el Calvario está mi amor. Solo allí fueron sanadas mis heridas y no me cansaré, y no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. El Calvario es el lugar de muerte para Cristo. Significó la vida para ti y para mí. En el Calvario nosotros encontramos todo aquello que los sacrificios antiguos de los que hablaba hace un rato Aura no pudieron satisfacer. En el Calvario y posterior a él, en la resurrección que se dio poderosa 3 días más tarde, fue conquistada la muerte. Jesucristo, nos dice la palabra, descendió hasta el infierno y llegó donde aquel que tenía el imperio de la muerte y le dijo, dámelo. No se lo arrebató, le dijo, dámelo. Lo conquistó. ¿Y tú sabes para quién lo conquistó? Lo conquistó para nosotros, para ti y para mí. Así que una de las grandes victorias del Calvario es vencer, valga la redundancia, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Así que una de las primeras derrotas de Satanás fue el que le quitaran el imperio de la muerte. A partir de Cristo ya la muerte no se enseñorea más sobre cualquier hombre o sobre ningún hombre o mujer que decida venir por fe al Calvario diciendo, Señor, yo reconozco que este sacrificio fue hecho a mi favor para satisfacer toda la justicia del Padre que Él demandaba para poder perdonar mis pecados. ¿Y cuál era esa justicia? Que necesitaba ser satisfecha, que un inocente muriera para que el pecado tuyo y mío fuera removido completamente. Así que gracias al Calvario hemos vencido a través de Cristo a la muerte tanto física como a la muerte espiritual, que es la primera que nosotros vencemos cuando venimos a Cristo. Y la palabra dice que pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual.
Nuestros ojos son abiertos, la revelación del Padre nos es dada a través del Espíritu Santo y comenzamos a caminar una vida que agrada al Padre. Solo a través del Calvario esto pudo ser conquistado y pudo ser logrado para cada uno de nosotros que por fe nos acercamos hasta Él, buscando, pidiendo de Él el ser redimidos, el ser liberados del imperio de la muerte. Así es. A ver, ¿qué otras cosas? Porque de verdad, si nosotros nos pusiéramos a enumerar, este tiempo sería insuficiente para Así nosotros es. poder enumerar cada una de las cosas que nosotros hemos obtenido como consecuencia de que Cristo murió. Y estamos hablando de las más importantes, si pudiéramos decir así, de las más relevantes. Así es. Imagínate que estamos nosotros con Jesús en su tiempo. Y Él lo vemos hacer milagros, lo vemos enseñarnos por 3 años, lo vemos resucitar muertos, lo vemos con un despliegue de temas sobrenaturales que nos causan muchísimo asombro, cosas que no hemos visto, hablar de un reino, darnos una esperanza. Y de repente, en poco tiempo, figúrate, tú estás con una deidad, tú estás con Dios, porque dice la Biblia que Jesús es Dios. Así es. Tú estás cerca de Él como su discípulo, pero al cabo de un periodo corto, 3 años, ahora Él dice que tiene que irse. Wow. Y que tiene que irse al Calvario. Eso, y que irse y de qué manera, no es que me voy de viaje y vengo Así ahora. es. Y yo estoy cerca tuyo por 3 años, con una propuesta que nadie me ha hecho, con unas experiencias que yo nunca las he vivido, con alguien que me siento diferente, con una propuesta nueva, con alguien que trae algo que nadie puede hacer eso. Y ahora tú me dices que te tienes que ir al Calvario. Y me lo dices de esta manera: conviene que yo me vaya. En mi mente natural no hay manera de que pueda venir otro mejor. Y Jesús dice, conviene que yo me vaya. Eso nos lleva directo a que después del Calvario podemos tener a Dios viviendo dentro nuestro. Wow. Se llama el Espíritu Santo, la persona más importante. Ahora tenemos un consolador, tenemos un amigo, tenemos un defensor, uno que está de nuestro lado, un ayudador. Él es Dios, es tener a Dios con nosotros. Y si tú estás donde estés, tú puedes pedirle al Padre que te envíe al Consolador. Amén. Necesitas solamente creer en el sacrificio de Jesucristo, creerlo por la fe. Y eso me encanta de esta parte, donde hay un nuevo pacto que ahora es por la fe. Amén. Ahora se quitó el manejo del hombre para la salvación humana, sí. Ahora hay algo directo. Ahora hay una relación maravillosa de un padre conmigo a través del Espíritu Santo. Eso fue más que un batazo. Eso es algo impresionante. Y amo eso del Calvario. Así es, y es que cuando miramos la antigüedad, los hombres, grandes hombres que hicieron, los hombres que hicieron cosas grandes de Dios, hombres pequeños que hicieron grandes cosas de Dios. La palabra decía, y vino el Espíritu de Jehová sobre fulano, y vino el Espíritu de Jehová sobre fulano. Sin embargo, es como tú dices, el Calvario, uno de los beneficios que nos dio, es que ahora Él habita con y en nosotros, dice la palabra. No es algo exclusivo de unos cuantos. Ni esporádico. Ni esporádico, exactamente. Siempre sino que está disponible, está ahí, está presente. En la medida en que tú estés dispuesto, Él va a estar siempre disponible y dispuesto. Y eso nos lo regaló el Calvario. Qué maravilloso. Saber que Dios habita en mí. Que Él es como ese GPS que no permite que yo me pierda. Así es. Que en Él yo tengo la promesa que por torpe que yo sea, mira, y yo tengo que reconocer que yo creo que ese fue para mí, que se puso, porque qué torpe a veces soy.
Y el Espíritu Santo tiene esa paciencia Ajá. de decirme, no, Emma, mira, es por aquí. Ujú. Y de señalármelo, mira, con todas las señalizaciones posibles, para que yo ni me pierda, Ajá. ni me confunda, ni me desvíe. Y aun si me desviare, Ajá. Él Él vuelve vuelve, y claro. me lleva y me encausa al camino. Es decir, que el tener la guía del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo, Así es. eh, la presencia del Ujú. Espíritu Santo que se revela a nosotros, Ujú. que nos habla, que ilumina nuestro entendimiento para que cuando leamos las escrituras Párate se ahí. vuelvan vida. Así es. Eso Eso es es sabroso. extraordinario. Eso es sabroso. Eso es maravilloso. Y mira, y tal vez nosotros lo decimos con esa emoción. Lo decimos con la emoción de la experiencia vivida, con la emoción de sabernos Así amadas, guiadas, entendidas. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestra humanidad. Él fue humano. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, en todo. Él no cayó, Él no pecó, pero no hay una tentación por la que Jesús no pasara. Él sabe exactamente cuando somos tentados lo que se siente. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote, en este caso a Jesús. El sumo sacerdote representaba como ese intercesor, ese mediador. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, o sea, que no nos entiende. Tenemos a uno que entiende exactamente por lo que estamos pasando, que conoce nuestra humanidad, que sabe que somos débiles, pero que está dispuesto a que su poder se perfeccione en eso que nosotros somos débiles, para que suya sea la gloria y nuestra la victoria de saber que vencimos en esa área donde nosotros creíamos que era imposible haber vencido. Qué bueno es contar con la persona del Espíritu Santo, Así chicas. es. Así es, y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el Calvario, Ujú. porque en el Calvario está todo el Evangelio. En el Calvario está el Espíritu Santo, está la fe, está la iglesia, Ujú. está la enseñanza de las Escrituras, está la revelación, como tú dijiste. En el Calvario está todo. Amén. Y en el Calvario está la eternidad. Nosotros Ah. tenemos, yo no quiero que se me olvide tocar el punto de que vamos a los lugares donde alguien ha fallecido y por el simple hecho de que falleció ya va a una muerte con el Señor o a una vida eterna con el Señor. La escritura es bien clara. La escritura habla de vida eterna, Amén. con Dios o sin Dios. Ujú. Y hasta que aceptamos por la fe el sacrificio del Calvario, es cuando nosotros podemos tener vida eterna Ujú. con el Señor. Amén. Y esto nos lleva a una realidad que a veces no nos gusta hablar. A veces no nos gusta hablar de que hay un infierno y de que hay una vida separada de Dios, pero eso es una realidad. Así Y es. el Calvario nos quitó, nos sacó del infierno, nos sacó de la perdición y de la muerte eterna. O sea que este tiempo, nosotros conversando, que sea de reflexión, para que tú le expreses a Dios tu necesidad. Todos tenemos necesidad, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu se comunica con Dios. El espíritu del hombre solamente lo llena Dios. Y tú necesitas creer en ese gran sacrificio del Calvario. Nosotros Tal tenemos... vez lo que pasa con muchas personas, Aura y Ángela, es que no entienden cómo, si Dios es amor, permite que el ser humano se vaya al infierno. O sea, a las personas no le computa eso, no, pero Dios es amor. Y un Dios de amor no va a crear un infierno para que los hombres vayan hasta allá. Entonces, ¿cómo conciliamos ese Dios de amor Ujú. con un destino final como el infierno? ¿Cómo conciliamos que ese Dios de amor nos dio la salida para no tener que pasar nuestra eternidad en el infierno Ujú. y nosotros no la aprovechemos? Ay, sí. Esa es la parte Esa es la difícil pregunta, de ¿verdad? conciliar. Ujú.
O sea, ese Dios de amor, habiendo creado el infierno no para nosotros, pero Él dice, para que no vayas allá, te estoy dando una Ay, sí. salida, estoy pagando el precio más alto que puedo pagar. Ujú. Y eso habla del amor de Amén, Dios. por ¿Cómo supuesto. no aprovechar entonces eso que le costó tanto a Dios? Así es. Y es la parte que a veces las personas dicen, no, no, yo estoy seguro, o sea, que cuando me toque, Dios me va a sacar de ahí porque Dios me ama. El amor de Dios es extraordinariamente grande y asimismo es su justicia. O Así sea, es. Dios dejó establecido que la consecuencia del pecado del hombre y de la desobediencia del hombre iba a ser la muerte. En este caso, la muerte no solo física, pero la separación eterna de él, que esto es muerte espiritual. Y él dijo, si pecas, esta va a ser tu consecuencia. Y uno de los beneficios del Calvario para nosotros es que hasta Cristo, nosotros todos éramos reos de muerte. O sea, nosotros teníamos la muerte impresa en el mismo momento en el que nacimos y no había solución para nosotros, humana, para sacarnos de ahí. Y Cristo viene y dice, ok, si Dios dijo que como consecuencia y la paga del pecado es la muerte, alguien tiene que pagar ese precio y Él vino y lo pagó. Justamente para eso, para saciar esa justicia de Dios. Y siempre que hablo del tema me gusta dejar bien claro que la primera persona que tiene un equilibrio emocional perfecto es Dios. Así es. Dios es equilibrado. El amor de Dios no está por encima de su justicia. Y su Así es. justicia no está por encima de su amor. Él se encargó de proveer, como bien explicabas tú, la salida, la solución. Eso es como que tú me digas que quieres ir a Santiago, por ponerte un ejemplo. Y yo te llevo hasta la parada de autobús. Exacto. Y te digo, mira, ahí se compran los tickets y ese es el autobús que te lleva a Es más, tú Santiago. me lo compraste. Y Exacto. vamos, te compro el ticket y te lo pongo en la mano y te digo, Ángela, el autobús que lleva a Santiago es Así ese, es. la ficha 159. Si tú te quieres quedar estacionado en el parqueo y no moverte de ahí, yo no te puedo llevar hasta Santiago. Es más, si tú decides montarte en el autobús que te lleva para Barahona, tampoco te puedo bajar del autobús de Barahona porque el Señor cuando nos hizo, nos creó libres para tomar nuestras propias decisiones, aunque esa decisión lamentablemente nos lleve, en vez de a Santiago, a Barahona en este caso. Así es, así es. Y algo que me llama mucho la atención, quizás porque yo vivo pensando en los temas emocionales. Cuando pienso en el Calvario, sí, Él pagó por nuestros pecados, Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, pero la palabra dice también que Él se llevó mis culpas. Ay, sí, qué lindo es Dios. ¿Cuántas personas su calidad de vida es horrorosa porque están cargando con una culpa de la que no saben cómo librarse? Sin embargo, la palabra me dice que en la cruz, Él no solamente resolvió el tema legal de ser mi justicia delante de Dios, Él resolvió también el tema emocional. De lo que es cargar la culpa del pecado y de la separación que eso lleva con Dios. Fue una obra tan completa, tan íntegra lo que Él hizo allí, que cómo no apreciarla, cómo no valorarla. Eso es como que alguien haga un sacrificio, trabaje años para juntar el dinero y darte un regalo espectacular y que tú ni te molestes en abrirlo. Es terrible, es increíble que muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de ese regalo. Y a mí me parece tan impresionante el antes y el después, porque yo creo que casi todo el que en un momento dado le abrió su corazón al Señor puede recordar claramente, eso no se olvida, porque es que es un cambio, como lo dice la Escritura, pasamos de muerte a vida. Y se nos despierta al mundo espiritual. Y ahora tenemos una alegría y un gozo que no tiene ni siquiera una explicación. No es porque algo pasó, no es algo momentáneo, algo externo pasó. Es que pasó algo interno. Es que hay algo que no podemos ni siquiera explicar. No podemos describir, pero podemos testificar.
podemos saber que hay algo que está pasando. Una fuente que salta para vida eterna. Que ahora en hay nuestras una vidas. Biblia y podemos entender que ni siquiera sabíamos que mucho de ese libro, Ujú. pero ahora lo leemos y tenemos un hambre de Dios. Es una experiencia totalmente impresionante. Nos cambia la vida y por eso vemos experiencias como el de este hombre ciego que dice, mira, yo no sé quién es él claramente, Ujú. pero yo sé que Él me sanó. Y de la misma manera nosotros queremos invitarte a que tú abras tu corazón a esta nueva vida. Esta nueva vida comienza justo cuando aceptas que lo que Jesucristo hizo en el Calvario fue para que el Padre tenga comunión contigo. Él anhela tener comunión contigo. Él no es exclusivo. Él es Dios y Él envió a su Hijo justo para eso, para que tú puedas comunicarte con Él, para que tú puedas recibir ese sacrificio y tener la gran experiencia de lo que es el nuevo nacimiento y la vida eterna. No hay nada más poderoso que poder decir como ese hombre ciego. Yo solo te puedo hablar de lo que él hizo por mí. Ujú. Si yo te preguntara, Inma, así rapidito, ¿qué es lo que tú más aprecias del Calvario? Que yo estaba perdida y Él me halló. Que yo estaba condenada a muerte eterna y sin yo merecerlo, Él tomó todas mis faltas y pecados y las llevó voluntariamente y me abrió el camino a tener una relación con Él, con el Padre. Amén. Ahora, ¿qué sería lo más Bueno, valioso yo para quisiera ti? decir algo así como tan espiritual, pero lo único que a mí se me ocurre, a mí el Calvario me hizo gente. A Sí. mí el Calvario me dio un sentido, un norte. Ujú. Me ordenó la vida, me dio vida, o sea, mi vida empezó justo a partir del Calvario. Amén. Yo tengo que decir que si hay una cosa que me marcó y me sigue marcando del Calvario, es que me dio paz. Yo era una persona que pude experimentar la diferencia tan marcada de lo que es dormir profundamente, sintiéndose en el regazo del Padre, en paz con el Padre, en relación de amor con el Padre, y a mí eso me cambió la vida por completo. La invitación está abierta. Él pagó un precio tan alto para llevarte al Padre, para llevarte a una relación donde tus pecados ya no son recordados más, donde tú estás en una relación de apertura y confianza con ese Padre amoroso. Ese precio fue tan alto, le costó tanto, y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué tal hacer de esta Semana Santa de este año algo completamente diferente? Algo que te lleve a una relación, si aún no la tienes, y a una nueva apreciación de aquello que pasó en el Calvario. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y compró una salvación increíblemente grande para cada uno de nosotros. Queremos dejarte con estas palabras y con esta canción que vas a estar escuchando en breve, pero te queremos dejar con el anhelo de que tu corazón sea tocado y sea impactado por la realidad y el poder de aquello que pasó en el Calvario. De parte de Iglesia Buenas Nuevas, te bendecimos, te damos gracias por habernos acompañado. Dios bendiga tu vida.